Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Como siempre, encantado de ofrecerte diferentes alternativas y diferentes contenidos, y en esta ocasión recuperamos también un podcast de conversaciones francas del podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria para hablarte del archipiélago y de su economía. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con Gustavo González de Vega, él es viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y es el protagonista de este capítulo. Y en él pues nos va a contar cómo son las zonas francas de Canarias, pero también cuál es la estrategia que están llevando a cabo desde el Ejecutivo Regional para mejorar la economía del archipiélago y sin duda también conocer un poquito más en profundidad cómo es el REF, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Así que como siempre te invito a quedarte, a escuchar este podcast de World Media y espero que al final puedas sacar también conclusiones y diferentes reflexiones sobre la economía regional, sobre la economía de Canarias, con el protagonista que ya tenemos al otro lado y que vamos a hablar con él ya. Y en Conversaciones Francas está con nosotros en la Zona Franca de Gran Canaria Gustavo González de Vega, él es viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de hablar de temas francos. Sí, porque además es un tema muy interesante y también hay que decir que es un área que domina, digamos, con bastante control Gustavo González, porque si no me equivoco, también ha tenido un puesto de relevancia o varios puestos de relevancia relacionados con la zona franca. Sí, la verdad es que casi diríamos que lo llevo en el ADN. Han sido muchos años relacionados con las zonas económicas especiales en general. Y bueno, por relatar un poco, como sabes, durante prácticamente 8 años, entre 2012 y 2019, fui delegado de la zona franca de Tenerife. Y durante ese periodo, y en el ánimo de lanzar el mensaje del potencial de nuestras zonas francas canarias en el mundo, tuve el enorme placer de ser también presidente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas Iberoamericanas, gracias a nosotros, a nuestra participación también durante el periodo 2018-2023, durante casi 5 años, y también miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas durante otros 5 años. Y un hito fundamental, que además fue muy relevante para todos, para todas nuestras zonas francas y zonas económicas especiales a nivel global, que fue la creación de la Alianza Global de Zonas Económicas Especiales auspiciada por la ONU a través de la UNTA, que la propia Organización de Naciones Unidas reconociera la labor de las zonas francas en el mundo como dinamizadores de la economía, como instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los territorios donde estamos. Lo cierto es que fue un hito fundamental y tuve el enorme placer también de participar como presidente de la Asociación Iberoamericana, como miembro fundador de esa alianza global. Y teniendo en cuenta pues, el conocimiento que hay, ¿no?, de las zonas francas a nivel global, ¿no?, que lo ha podido experimentar Gustavo González, ¿entiende por qué a veces no se conoce mucho la herramienta, a lo mejor propiamente de donde parte, en Canarias? Bueno, la verdad es que sí da pena, porque quisiéramos que cualquier instrumento facilitador, en este caso del comercio, de atracción de inversiones que tenemos en Canarias, que fuera lo más conocido posible. Más si cabe si tiene una relación muy directa con el REF, con nuestro régimen económico y fiscal. Cuando ya hablamos además de las zonas francas, que tienen su origen en los puertos francos en 1852, ¿qué había que caracterizara más el tráfico comercial en Canarias que los puertos francos? Pues luego da pena, pero es que ha habido una evolución muy amplia. Como sabes, fue cuando, al incorporarnos a la Unión Europea, incorporarnos al territorio aduanero de la Unión, surge esta necesidad de, con la desaparición de la condición de puerto franco, hacer una zona franca específica, con un espacio específico. Y en este sentido, es verdad que la evolución tal vez la haya dispersado el mensaje y la importancia que tienen, pero desde luego tienen un potencial amplísimo y poco a poco se va consiguiendo. Ahora te comentaré, si quieres, cuál es el contexto muy singular de nuestras zonas francas canarias en el mundo y de ahí la importancia que tiene que las promocionemos y las demos a conocer. Bueno, dejamos el gancho ahí para contarlo ahora, porque sí me gustaría preguntarle también a Gustavo González, relacionado con lo que estamos hablando en este podcast de Conversaciones Francas en esta tercera temporada. Hablamos del REF, Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pero lo primero, ¿cómo explica la economía de Canarias? Alguien que en profundidad ha trabajado tanto para, en este caso, y por la economía del archipiélago. La verdad es que poner un foco muy específico en la economía de Canarias
La economía de Canarias se sustenta en esa necesidad de todo aquello que aquí hacemos, los que vivimos y trabajamos por y para Canarias y desde Canarias, pues obviamente necesitamos partir de un plano de igualdad. Partimos de un plano de igualdad y es ese el fundamento de nuestro REF. Yo siempre lo comento cada vez que tengo oportunidad e insisto en un mismo mensaje. El régimen económico y fiscal de Canarias no es ningún tipo de privilegio, es una auténtica necesidad que nace del derecho de partir de un plano de igualdad con el resto del territorio nacional y europeo. Por lo tanto, la economía de Canarias se caracteriza con que esas dificultades de fragmentación, ultraperificidad y distancia del resto del territorio, pues necesariamente debemos adaptar toda nuestra actividad económica a esa realidad, adaptar determinados sectores, como ya estamos haciendo, que se desarrollan especialmente de forma más ágil y flexible en nuestro entorno, respetando una sostenibilidad de la fragilidad de nuestro territorio, de nuestro espacio, pero por supuesto también apoyándonos en esa necesidad piedra angular de un REF, que como digo, es lo que nos permite partir de un plano de igualdad y que no obstante se convierte también a través de esa necesidad en una ventaja competitiva para el desarrollo de determinadas actividades, muchas de ellas relacionadas con lo que más necesitamos en Canarias, en España y diría que en el mundo: economía del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación. Entonces la verdad es que si tenemos que definir la economía canaria, obviamente es una economía sustentada en el factor servicios, en torno a un 85% actualmente en el día de hoy, ha ido creciendo con el paso de los últimos 25 años, obviamente apoyada en el turismo, y lo que queremos conseguir a día de hoy es que manteniendo, cuidando y haciendo sostenible lo que nos ha llevado hasta aquí, como puede ser en este caso el turismo, incorporar, ir sumando a través de la tan ansiada diversificación económica otros sectores, muchos de ellos compatibles y que tienen sinergia. El turismo ha atraído a Canarias y permanentemente nos mantiene en un flujo constante de personas, de conectividad y de talento. Tenemos que aprovecharlo para que ese mismo talento que viene a Canarias por el espacio turístico y atractivo para pasar unas vacaciones, también detecten la posibilidad de trabajar desde aquí en otros ámbitos. Claro, porque ha dado una clave, Gustavo González, también importante, y es la diversificación, de la que llevamos oyendo hablar, yo creo que décadas, ¿no?, en Canarias. ¿Se están dando pasos para esa diversificación, lograrla y ver ese cambio, a lo mejor, no sé si en este primer año de legislatura, poner las bases para que se logre una real diversificación necesaria en Canarias? Quiero pensar que sí, desde luego es nuestro objetivo claro y quiero pensar que hemos dado grandes pasos. Por decir uno muy inmediato, hace muy poco, recientemente, el Consejo de Gobierno Regional aprobaba los sectores que vamos a considerar estratégicos. Hablamos, por ejemplo, son hasta 10 sectores, de los cuales incluimos la economía azul, empresas de base tecnológica o el sector aeroespacial, audiovisual e industrias creativas, con un amplio desarrollo en gaming. Este tipo de sectores se consideran estratégicos porque tienen un amplio potencial de desarrollo en Canarias, porque tienen un desarrollo sostenible e incluso muchos de ellos contribuyen a esa sostenibilidad de nuestro territorio y además optimizan el máximo de las ventajas fiscales de nuestro REF. Por lo tanto, se reúnen unas condiciones que nos permiten esa diversificación. Y el hecho de trabajar en que estos proyectos estratégicos tengan una mayor facilidad de desarrollo va a poder permitirnos ir introduciendo estos nuevos sectores, algunos de los cuales ya están consolidados, como sabes, pero podemos seguir creciendo en ellos. Y yo añadiría un aspecto también fundamental que entronca con las zonas francas y el papel que realizan, y es el hecho que dentro de estos sectores estratégicos, de forma transversal, está establecida la internacionalización. Me preguntabas qué caracteriza la economía canaria. La caracteriza, entre otros muchos aspectos, la internacionalización con carácter transversal. Todo lo que ocurre en Canarias, históricamente, hemos crecido siendo un puente de enlace entre América, Europa y África. Es una realidad en la que siempre lo mismo lo llamamos todos en el ADN. Hemos crecido de esa forma y nuestra economía se seguirá sustentando y creciendo a través de la internacionalización, porque sobre todo en un espacio en el que es limitado. Cualquier gran economía en el mundo, hablamos ya de macroeconomía, ¿cómo crecen? ¿Cuáles son las grandes economías que esperamos para 2050? China va a superar a Estados Unidos, posiblemente India, y la cuarta economía del mundo va a ser Indonesia. ¿Por qué? Por capacidad demográfica, especialmente, por capacidad de un mercado interno sólido, como ocurre, por ejemplo, con Brasil. Por lo tanto, Canarias
y dadas nuestras circunstancias y el tamaño de nuestro mercado interno, necesitamos que todas nuestras empresas tengan la facilidad y capacidad de ampliar todo aquello que hacen de forma magnífica su producción de bienes y servicios también al exterior. Solo ampliando el mercado tendremos capacidad de hacer crecer la dimensión de nuestras empresas. Y también necesitamos, por tanto, atraer capital, atraer inversión, para lo cual también estamos trabajando en otros instrumentos. Entonces entiendo que de ahí quizá parte algo muy importante, ¿no? que puede marcar un punto de inflexión y que veíamos hace una semana, ese primer Consejo Regional de Internacionalización de Canarias, pero que claro, que viendo a lo mejor la importancia que tiene y relevancia que tiene la internacionalización, hasta hoy no se había puesto en marcha. ¿Qué va a suponer que algo así haya arrancado ya? Bueno, para mí, personalmente, es cumplir un sueño de muchos, muchos años. Y el sueño de muchos de los que estábamos presentes. Porque el hito fundamental que se ha conseguido, después de tantos años trabajando en la internacionalización, es que en ese consejo estaban absolutamente todos los actores públicos y privados que tienen una incidencia directa en la internacionalización. Y estamos hablando desde la perspectiva de gobierno, se mostró una imagen de unidad, teniendo a todos los actores de presidencia, vicepresidencia y economía juntos en una misma mesa, porque esto es un proyecto estratégico de gobierno y estamos todos juntos trabajando en ello. Hablamos del vicepresidente Manuel Domínguez, consejero de Economía, liderando, pero estábamos también promoción económica, yo como viceconsejero de Economía e Internacionalización, que presidiré el consejo en las futuras ocasiones, pero por supuesto también el director general de Relaciones con África, proyectos estratégicos, nuestro consejero delegado ejecutivo de Proesca, y el recibir en ese foro la presencia de las confederaciones de empresarios, de las 4 cámaras de comercio, de la zona especial canaria, las 2 zonas francas de Canarias, las 2 autoridades portuarias, la Casa África. Es que no me quiero dejar a nadie, también los cabildos insulares que tienen estrategias específicas. El ICEX, el Instituto de Comercio Exterior a nivel estatal. Como ves, no me quiero extender, pero es que estaban todos. Bueno, vimos la foto y la verdad es que no faltaba nadie, ¿no? O sea, yo creo que le faltaban mesas también para ubicar a tanta gente, que entiendo que muchos de ellos habrán mostrado también su sorpresa, pero también su alegría por ver que un proyecto de ese tipo coge fuerza, ¿no? Al estar todas las partes implicadas de manera conjunta. Totalmente, yo creo que se percibía. Había ilusión, había muchas ganas, había optimismo y desde luego todos coincidíamos en un mensaje claro. Es el mensaje de unidad, de acción, ir todos juntos, generar sinergias y sobre todo mostrar una imagen única de Canarias en el exterior. Yo comentaba en mi propio discurso, señalaba algo que todos compartimos porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos, ahora sí, además totalmente coordinados, y es el hecho de, en este mundo global, con lo agresivo que es, la dificultad que hay para mostrar una imagen, en este caso para la atracción de inversiones, por ejemplo. En este mundo global tan amplio, cuando un inversor decide establecerse en Europa y ya tiene que elegir entre 27 mercados dentro del europeo, se ubica su foco en España y tiene que elegir entre todas las comunidades y regiones. Si atomizamos aún más ese mensaje, se diluye demasiado. Por lo tanto, el hecho de poder mostrarnos con esta unidad, con esta solidez y como imagen Canarias, estoy convencido de que nos va a dar muchos frutos. Y desde luego esta posibilidad de tener un foro permanente 2 veces al año en el cual todas las acciones que vamos a hacer, tanto para atraer inversiones y por lo tanto fijar de forma consensuada la imagen que queremos mostrar de Canarias en el mundo. Y también nuestro acompañamiento a las empresas canarias que quieren salir, desde luego, para mí es un hito fundamental. Se cumple, como digo, un sueño y confío plenamente en que va a ser un nuevo escalón para la internacionalización de Canarias. Lo que pasa es que, claro, pensando ahora mismo en algo tan relevante, ¿no? Como lo que acaba de decir Gustavo González, que es el hecho de pensar que aquel que elige, ¿no? Para su proyecto de internacionalización o para invertir, etcétera, etcétera, se fija en Canarias, qué difícil, ¿no? Porque estamos hablando de una plataforma, cierto, es tricontinental, región ultraperiférica, conectamos, ¿no? con muchas regiones, etcétera, etcétera, pero claro, somos chiquititos, ¿no? En el mapa. Entonces, ¿cómo se logra esa visibilidad en el exterior? Pues siento que es difícil, porque cuando se habla, quien habla de que tal vez nuestro REF no hayamos conseguido explotarlo en su plenitud. Me refiero, en este caso, a las ventajas competitivas de atracción de inversiones. O cómo ha ido evolucionando, que yo quiero pensar que ha evolucionado de una forma idónea. La Zona Especial Canaria, por ejemplo. Soy miembro del consejo también de la Zona Especial Canaria y
Creo que hay una evolución muy notable, pero obviamente todos queremos más. Pero ciertamente, tal como señalado, es que el mundo es muy amplio. Ahí todos tienen sus ventajas competitivas específicas. Es por eso también que yo creo que, desde luego, siempre hay que seguir trabajando en la comunicación, pero yo diría que muy especialmente en la comunicación quirúrgica. Primero, y a través de consejos como este, establecer una estrategia, valorar dónde tenemos mayor potencial. Y cuando hablo de potencial no solo son de las ventajas fiscales, también incluso del talento que puedes ofrecer que haga el match con un sector, con una empresa a la que quieres atraer a Canarias, en este caso. Y una vez que tienes la estrategia muy clara, elegir los mercados potenciales que pueden hacer ese vínculo con nosotros y entonces hacer una comunicación, una promoción muy específica y directa. Ya en el punto en el que nos encontramos, además de la marca Canarias y su promoción más general y explorar nuevos aspectos, asistencia a eventos, empezamos a trabajar ya de forma muy específica con empresas una vez que has detectado previamente un interés claro. Por eso yo creo que es el aspecto quirúrgico y específico el que nos va a dar más alegría. Bueno, como decíamos antes, estamos en esta temporada hablando del REF, Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y para el viceconsejero, ¿qué es lo que más le gusta del REF? ¿Qué parte del REF considera que, no sé, tiene más peso o es más importante? Esto es como preguntarle a alguien, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Sí, es una pregunta un poquito. Y no obstante, yo creo que algo podremos destacar. Pero para mí, el REF en su conjunto, tanto el REF económico como el REF fiscal, todos los instrumentos que ofrece son igualmente todos ellos necesarios y dignos de defensa y cariño. Fíjate que lo que he hecho falta es que tengamos más conocimiento del REF. Tenemos, como sabes, perdóname que a una derivada, pero que es muy importante, que este gobierno regional, del que formo parte, en julio nos incorporamos con una novedad importantísima, la creación, por primera vez, del comisionado del REF. Comisionado del REF que está 24 horas al día destinado a la defensa, protección, promoción e innovación de generar nuevas ideas para el desarrollo y mejora de nuestro REF. Hasta ese punto le damos relevancia. Y como digo, todo es importante, porque es que cada una de las piezas del puzzle es necesaria, tanto desde cualquier ayuda de subvención al transporte o también a la movilidad de las personas físicas a través de las ayudas a los vuelos, al transporte, por ejemplo, con Península, hasta aspectos tan relevantes que a veces se nos olvida que gracias al REF económico, cuando ahora mismo encendemos la luz, nuestro precio es equiparable al de Península gracias a instrumentos del REF. Y desde luego, en cuanto a la parte fiscal, como digo, no puedo elegir. Claro. Hay ventajas competitivas maravillosas. Cómo el diferencial de nuestro REF incrementa todas las deducciones fiscales existentes ya en la normativa estatal nacional, pero que son aún mayores en nuestro territorio. Pero bueno, lanzándome a elegir, Sí. las zonas francas y la zona especial canaria, es decir, las zonas económicas especiales que tenemos en nuestras islas, a las que le he dedicado prácticamente la totalidad de mi vida profesional, pues obviamente les tengo un especial cariño. Y la zona franca de Tenerife, que casi se podría decir que nació conmigo, porque cuando llegué había muy poco, pues sí que les tengo muy especial cariño, sobre todo también por el potencial que tienen, no voy a decir que ilimitado, pero sí amplísimo. Apretamos un poquito más el punto en el cinturón y le pregunto ahora al viceconsejero qué parte no le gusta del REF o cuál considera que necesita un cambio urgente. Desde luego no podemos caer en la autocomplacencia con el REF, en absoluto. Hay múltiples aspectos a mejorar. De hecho, estamos trabajando en ello. Nuestro comisionado del REF, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, nuestro consejero de Economía y el gobierno en su conjunto, el presidente también, trabajamos en un análisis de una adaptación del REF a la realidad actual, más encaminada a determinados aspectos, como puede ser, pues eso, facilitar la economía del conocimiento. Es una realidad, la realidad económica ahora es diferente. O algo que también señala mucho el comisionado del REF y que creemos que es una filosofía de todos, que es muy interesante, el que el REF beneficia a los canarios ya no solo por el hecho de invertir, que también, sino por el hecho de vivir aquí. Es
de desarrollar nuestra actividad económica y nuestra vida diaria aquí, porque todos vivimos a esta distancia del resto del territorio nacional y europeo. Pero sí hay que hacer un hincapié, por no entrar en detalles de las evoluciones, las propuestas que se están realizando, que se pueden mejorar, yo haría hincapié en la seguridad jurídica. No se trata solo de tener una norma eficiente, efectiva, con grandes instrumentos de base y que sea sólida, que por supuesto, es que luego en su ejecución, en su interpretación, es importantísimo, tanto como la propia norma, que la interpretación que se hace de la misma sea acorde a la realidad y a la seguridad jurídica. Como digo, yo siempre, algo que en el mundo de las zonas francas, en tantas oportunidades que he tenido en múltiples países de hablar, de las zonas económicas especiales a nivel global, yo siempre decía lo mismo. El mejor incentivo fiscal, el más potente, es la seguridad jurídica. Porque si no tienes una garantía de que las normas, que las reglas del juego son las mismas desde que un inversor decide implantarse en tu territorio bajo unas condiciones determinadas, si no tienes una garantía de que se van a mantener, difícilmente vas a atraer inversión. Por lo tanto, yo creo que una de las cuentas pendientes en las que debemos trabajar es en una garantía de seguridad jurídica de que todas las instituciones que formamos parte del desarrollo y aplicación del REF se mantengan siempre dentro de una regla que haga, que haga de lo que se pide en la norma y se mantener siempre que sus efectos jurídicos sean los que se desean en la normativa. ¿Y será difícil poder llegar a ese punto? Quiero pensar que con didáctica no. De lo que se trata muchas veces es de didáctica, de dar a conocer el REF desde todos los puntos de vista. Quienes lo aplican tienen que conocerlo perfectamente, más que nadie. Y en este caso, pongamos la Agencia Tributaria Estatal, que obviamente es de ámbito estatal, pero que en la aplicación de las normas del REF debe conocer exhaustivamente las especificidades de Canarias. Entonces, con carácter general, la didáctica. Y añadiría también esta didáctica para todos nosotros, para toda la población canaria, para todos los que aquí residimos, empezando por los jóvenes. Que no haya un niño, una niña, un adolescente que no conozca que cuando se levanta cada día, el agua con la que se ducha, la luz que enciende cada mañana, los alimentos de la cesta de la compra, todos, de alguna forma, están imbuidos por nuestro REF y mejoran nuestras condiciones. Bueno, antes dejábamos el gancho, como decimos en periodismo, ¿no? En prensa, sobre la mesa de los proyectos a nivel internacional, ¿no? de zonas francas, de la Viceconsejería de Economía, del área de Economía del Gobierno de Canarias. ¿Cómo se pueden resumir esos proyectos y de qué manera también pues, nos observan desde el exterior y ven herramientas importantes como las zonas francas, tanto la zona franca de Gran Canaria, donde estamos, como la zona franca de Tenerife, para poder, primero, pues tenerlas en cuenta, ¿no? Como herramienta, también como seguridad jurídica, como decía Gustavo González, y también por ver qué proyección tenemos de cara al exterior? Pues fíjate, en cuanto a las zonas francas específicamente, yo hay algo que señalaba desde el inicio. Antes te comentaba los antecedentes y cómo llegan a constituirse las zonas francas que hoy tenemos en Canarias, la zona franca de Gran Canaria y la zona franca de Tenerife. Y es bajo la normativa del Código Aduanero de la Unión Europea. Y bajo esa normativa, todas las zonas francas en Europa son exactamente iguales. Tienen las mismas condiciones, tanto en España como en el resto de países. Y son unas condiciones muy atractivas desde el punto de vista específicamente industrial o logístico, porque lo que ofrecen es una ventaja arancelaria y tributaria. Es decir, exención de aranceles a las mercancías y también la imposición indirecta o impuestos especiales a esas mercancías que llegan de un tercer país, bien para ser almacenadas, para que haya algún tipo de proceso productivo, de transformación y, en su caso, su reexportación. Por lo tanto, las zonas francas en Europa están muy enfocadas a este ámbito logístico y las ventajas redundan en el movimiento internacional de mercancías. Y luego tenemos que fuera de Europa, a nivel global, hay en torno a 5.700 zonas francas o zonas económicas especiales en el mundo. Siente que no es una novedad, no es una singularidad, que es difícil buscarse espacio ante esta globalidad. Pues resulta que a estas dos ventajas, arancelaria y tributaria sobre mercancías, se les suele sumar con carácter general en prácticamente todos los países. Te diría que concretamente en Latinoamérica, Iberoamérica, con las que tanta relación tenemos, prácticamente en todos los países, se les suma una tercera ventaja, que es un impuesto de sociedades reducido
en algunos casos tipo cero, respecto al resto del territorio nacional. Por lo tanto, la característica de las zonas económicas especiales a nivel global reúne esas tres ventajas, que en Europa solo tenemos dos, solo sobre las mercancías. ¿Qué ocurre en Canarias? Lo que nos hace únicos, absolutamente singulares, y que es lo que yo mismo me he encargado de promocionar a nivel global desde hace tantos años. Que gracias a la zona especial canaria, con nuestro impuesto de sociedades de tipo reducido al 4%, y su absoluta compatibilidad con las zonas francas, ahí sí sumamos las mismas características y ventajas competitivas que hay en el resto del mundo en la zona franca, pero con esa singularidad, que somos las únicas zonas francas europeas que podemos incluir este elemento. Por lo tanto, ahí sí es donde hemos encontrado un campo de acción, y es donde personalmente empecé a trabajar en su día y le he dado continuidad, y quisiera hacerlo a través de la Viceconsejería de Economía del Gobierno de Canarias y este Consejo de Internacionalización, en que ese plano de puente tricontinental entre América, Europa y África, que lo somos geográficamente, elevarlo a la condición de puente fiscal y tributario entre tres continentes, porque lo somos, porque esas empresas que pueden estar en Estados Unidos, en Latinoamérica, disfrutando en su desarrollo empresarial de zonas económicas con esas tres ventajas, pueden desplazarse a Europa, internacionalizarse hacia Europa y hacerlo disfrutando de tres ventajas similares en Canarias. Estar en Europa con esas ventajas propias de otros territorios y, por supuesto, enfrentar el mercado africano también. Entonces, claro, con esas ventajas podemos pensar que si se pone en marcha ya, ¿no?, y se está dando a conocer, en nada veremos Canarias repleta de empresas que quieren instalarse aquí. Digo yo que podría ser a lo mejor ese punto de inflexión, pero luego una de las reclamaciones que vemos constantes, no sé si en Zona Franca de Tenerife, pero en Zona Franca de Gran Canaria, es la falta de suelo. Si hay peticiones, pero luego no hay suelo donde la Zona Franca pueda operar, estamos en un desequilibrio y a lo mejor en un desencanto por aquellos que quieren fijarse en este proyecto y ven que le falta una pata. Hombre, desde luego, con carácter general en Canarias, posiblemente la ausencia de territorio sea el aspecto en el que debemos poner un foco. Por eso incluso, por eso me refería antes, no es una promoción genérica. Tenemos que elegir muy bien qué sector necesitamos para la diversificación de nuestras islas para ir ubicando aquellas empresas que encajan en nuestra fisonomía y desarrollo. Pero desde luego siempre será el territorio algo complejo dentro de nuestra limitación por ser isla. Y en este sentido, yo creo que es importante, por un lado tenemos la simbiosis que se produce, tanto en la Zona Franca de Tenerife como de Gran Canaria, con el puerto, porque obviamente todo el espacio disponible actualmente es dominio público portuario como tal, por lo tanto tiene esa simbiosis en la que es el puerto quien ofrece el espacio, la zona franca, la ventaja aduanera. Se debe trabajar en ese sentido para dotar del mayor espacio posible de esa ventaja aduanera, porque siempre será más atractivo. Yo siempre lo señalaba como un magnífico valor añadido al puerto, al dominio público portuario. Pero también, ¿por qué no? También se puede extender y ampliar las zonas francas a otros espacios, como podrían ser polígonos industriales en su caso, y esto normativamente es posible y ocurre ya en otras zonas francas, como puede ser la zona franca de Vigo en España. Y además hay también otro aspecto que creo que es muy atractivo de las zonas francas españolas. Fue en 2018 cuando conseguimos, yo mismo participé de esa redacción, en 2018 se aprobó junto con los presupuestos generales del Estado la concesión a todas las zonas francas de España, donde solo lo había en Vigo y en Cádiz, del denominado recurso financiero. El recurso financiero, de forma muy esquemática, consiste en que el impuesto de sociedades que generan las empresas que están dentro del recinto, espacio cerrado de las zonas francas, tributan obviamente y se recauda por la administración estatal, pero se remite vía presupuestos del Estado, una vez recaudado, declarado 2 años después, a las respectivas zonas francas. Y se hace, como recurso financiero, su propia denominación, se hace con la intención de que sean autosuficientes económicamente. Una parte, el 25%, es para el propio sostenimiento de las zonas francas, su infraestructura, sus gastos, pero el 75% restante es para invertir en infraestructuras, en mejora de servicios, para que redunde en el espacio de zona franca y las propias empresas que lo han generado. Por un lado, esto, al propio desarrollo de la zona franca y a mayor magnitud de empresas, genera una retroalimentación que le permite seguir creciendo, buscando nuevos espacios y crecer desde todos los puntos de vista de gestión.
pero sobre todo hay algo que desde aquel entonces, cuando conseguimos aprobarlo en 2018 para las zonas francas canarias, insistía mucho. Y es también la ventaja competitiva que supone y que se suma a todas las demás. En pocas ocasiones la tributación tiene una trazabilidad tan cercana. Saber que esas empresas sepan que estableciéndose en la zona franca, el impuesto de sociedades que tributan, en este caso casi todas al 4%, porque prácticamente todas son SEC, pero ese impuesto que tributan va a retornar y al menos en el 75% para mejorar sus condiciones, para, como han hecho en Vigo durante tantos años que disfrutan de recursos financieros, lo han disfrutado durante, bueno, son de las zonas francas históricas, lo han tenido durante mucho tiempo. Ese recurso financiero es el que ha financiado parte de la infraestructura de muelles e incluso del puerto, naves industriales. Por lo tanto, qué ventaja para esas empresas que saben que su impuesto, en este caso, no se diluye, que retorna para mejorar sus condiciones. Creo que esto es un aspecto muy importante y que a medida que nuestras zonas francas en Gran Canaria y en Tenerife vayan creciendo, pues irán teniendo más capacidad. En cualquier caso, y como conclusión, sí que es importante, además de estos instrumentos, mantener el apoyo que ya se tiene, por supuesto, de todas las instituciones para que sigan creciendo como motores económicos y facilitadores, sobre todo, del comercio exterior. Es una ventaja para la zona franca de Canarias, zona franca de Gran Canaria, zona franca de Tenerife, que el viceconsejero de Economía e Internacionalización haya sido delegado de la zona franca de Tenerife y encima también haya sido presidente de la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica, porque claro, la herramienta la conoce al dedillo y encima a la hora de hablar de ella, pues lo hace con mucha pasión. Claro. No sé si era una ventaja. Sí debo decir que sí tengo una sensibilidad muy especial, como decía antes, con todos los instrumentos del REF, con todo aquel instrumento que nos facilite la diversificación, crecimiento e internacionalización de nuestra economía. Pero es cierto, conociendo las zonas francas tan de cerca, pues confío plenamente en el potencial que tienen. Y además, como he tenido la oportunidad, aún hoy, sigo en las asociaciones internacionales y como expresidente en el comité de expresidentes permanente de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. En octubre estaremos en Curazao y tengo la esperanza, casi con toda certeza, que nuestras zonas francas, tanto Tenerife y Gran Canaria como el resto de zonas francas españolas, nos acompañarán y estaremos allí. Por lo tanto, sí que creo que es importante que, conociendo al detalle el potencial que tienen, pues obviamente vamos a trabajar para seguir fomentándolo. Y como decíamos antes, lo más importante es darlo a conocer y que en el mundo entero se conozcan estas peculiaridades que nos hacen únicas. Que, como te decía antes, dentro de casi 6.000 zonas francas en el mundo, tenemos peculiaridades y además muy competitivas. ¿Cuál es la pregunta más curiosa que le han hecho a Gustavo González de Vega sobre Canarias en todos esos viajes que realiza, como decimos, Latinoamérica, Canadá, no sé, Europa? ¿Qué le preguntan sobre Canarias que le haya sorprendido y haya dicho, no me esperaba esta pregunta? Uy, voy a tener que hacer memoria, porque, a ver, una pregunta recurrente es en torno a nuestra dimensión de gestión, digamos, política, y me refiero a la adscripción a la Unión Europea. Claro, ahí primero la gran pregunta, ¿y dónde están? Se ha dado en muchas ocasiones, desafortunadamente, pero ustedes, ¿dónde están? No nos ubiquen. O, pues, lo que llama la atención, pues que nos ubiquen a lo mejor incluso en el Caribe. Pero una vez que te ubican geográficamente, el tener a lo mejor que especificar, sí, geográficamente somos África, estamos en África, pero somos Europa, desde todas las perspectivas, y tener que incidir a lo mejor si hay un desconocimiento pleno, porque es que somos Europa, es que de verdad España plenamente y Europa, con todo lo que ya conlleva. Hombre, la verdad es que llama la atención, ya te digo, o cosas anecdóticas y que me desagrada cuando la fonética Canary Islands se confunde con Cayman Islands, claro, porque eso nos acerca a determinados aspectos de paraíso fiscal que en absoluto, claro, representamos. Sí, es una confusión desagradable porque no es lo que se intenta vender ni dar a conocer, sino que es completamente lo opuesto, ¿no? Claro, sobre todo cuando es que no es así en absoluto. Cuando precisamente, y hablemos por ejemplo de la zona especial canaria, su beneficio fiscal, su reducción del tipo de impuesto de sociedades, se fundamenta en la sustancia. Y me refiero al hecho de que las personas que desarrollan la actividad están aquí, físicamente están aquí, y su actividad se desarrolla por, para y desde Canarias. Eso es importantísimo.
tan alejados estamos de cualquier paraíso fiscal al uso, de empresas offshore, en absoluto. Es que somos antagónicos, porque es que el fundamento de poder tributar a un tipo reducido es precisamente que estés aquí y que estén las personas que realizan la labor y que estén domiciliados fiscalmente, no solamente eso, es que la base de toda la actividad tiene que ser aquí. Por lo tanto, yo creo que, bueno, esos podrían ser esos elementos que hay mucho desconocimiento también y que hay que ser didácticos para darlo a entender. Bueno, tenemos también que hablar, ¿no?, de las estrategias que dentro del Gobierno de Canarias llevan a cabo, ¿no?, para fomentar la economía, para crecer. Y estando en recinto portuario, entiendo que la economía azul es fundamental, ¿no?, en un proyecto de gobierno y sobre todo teniendo en cuenta que para Canarias nuestros puertos son muy importantes y encima potenciarlo y basarse en la economía azul y sacar adelante diferentes iniciativas también nos va a hacer crecer de mayor manera, como decíamos antes, también apoyándonos en esa diversificación de la que tanto hablábamos. Absolutamente, lo tenemos muy claro y es el tipo de políticas de gobierno, y me gustaría hacer hincapié en ello, que deben mantenerse en el tiempo, independientemente de quién esté. La estrategia de economía azul se aprobó en el ejercicio 2021. Hoy continuamos con la estrategia de economía azul y acabamos precisamente de aprobar muy recientemente el plan de trabajo 24-26. Y para nosotros, dentro del gobierno, se ha considerado sector absolutamente estratégico la economía azul. Y este plan de trabajo que acabamos de aprobar, que además que tengo también inmensa fortuna de que la estrategia de economía azul recae en la viceconsejería que ostento. Lidero esa estrategia, junto con, obviamente, nuestro vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez. Y ese plan de trabajo que hemos hecho redunda ahora especialmente para los próximos 3 años en el sector privado. Se ha hecho un trabajo previo de gobernanza, de entendernos, hay muchos actores en la economía azul. Habría que preguntarse, ¿y qué no está implícito en Canarias en la economía azul? Porque todo tiene una incidencia. Y siendo tantos actores, primero organizarnos, pero por supuesto, y lo más importante es estrategia de economía. Por lo tanto, le vamos a dar un protagonismo al sector privado, a la captación, detección de proyectos estratégicos que vengan del sector privado para buscar financiación y darles continuidad y curso. Entonces, ahora mismo, tal como señalas, economía azul, pero importantísimo desde todos los puntos de vista. Ya también nosotros, como Canarias, nos marcamos el camino de la financiación europea que va a venir a través de la RIS3 ampliada que aprobamos recientemente, hace apenas año y medio, ya marcábamos el camino. Eje principal de, entre otros 4 ejes, economía azul. Por lo tanto, todo incide, tenemos maravillosos instrumentos, como puede ser Plocan. Nuestros puertos han sido la puerta de entrada y salida de nuestra tierra durante tantísimos años. Puertos, zona franca dentro de los puertos, todo lo que implica estar relacionado con la economía azul. Y desde luego vamos a seguir trabajando en ese sentido. Yo te señalaría, por intentar especificar algunos proyectos incipientes, emergentes y que pueden cambiar, diría incluso que la industria de Canarias, eólica marina offshore. Reúne todo lo bueno que tiene la economía azul y la economía circular y se unen tangencialmente en la eólica marina offshore a través de esta circunstancia del objetivo de descarbonizar la energía en Canarias a través de una industria con un horizonte temporal amplísimo que una vez implantado su inversión inicial, puesta en marcha, explotación, más desmantelamiento, estamos hablando de 30 a 35 años. Siempre señalo que habrá canarios que afortunadamente entren a trabajar en esa industria y se jubilen dentro de la industria. Es una oportunidad maravillosa y redunda, como digo, en todos los aspectos de sostenibilidad que necesitamos, de descarbonización energética y de una economía azul que va a dar mucho a la industria portuaria. Bueno, para ir acabando, viceconsejero, si metemos en una coctelera zona franca de Gran Canaria, zona franca de Tenerife, zona especial Canaria y el REF, y lo agitamos, ¿qué nos sale? ¿Y los quitamos? No, y lo agitamos. Pero digo, uy, si nos lo quitan. No, si lo quitamos mal asunto. Nos quedamos sin cóctel. Si lo agitamos, ¿qué sale de ahí? Bueno, pues si lo agitamos, que creo que es lo que estamos haciendo, lo que sale es este Consejo Regional de Internacionalización, en el que todos esos elementos y muchos más se han metido en la misma coctelera para fusionarlos. Lo que sale es una emulsión en el que todas nuestras ventajas competitivas tendrán un discurso único, una imagen única e iremos al unísono. Por lo tanto, lo que nos sale es una imagen de unidad
que creo que es el futuro de esa tan ansiada diversificación económica de Canarias. Bueno, un buen cóctel entonces, ¿no? Estoy convencido de ello, estoy deseando que tengamos ese cóctel. Bueno, en estas conversaciones francas les hemos ido preguntando a todos los invitados que han pasado por aquí de momento, pues, si pueden definir el REF con una palabra, porque está siendo, digamos, el eje transversal de estas conversaciones. Yo pongo en antecedentes a Gustavo González de Vega y le cuento lo que han dicho los diferentes protagonistas. Sebastián Griseleña, expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, definió el REF como súper anticuado. Y en el caso de Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica, él decía que es como un jamón. Supongo que habrá, y conoce la referencia que él hace sobre el jamón serrano, que, bueno, por dentelladas algunos aprovechan y otros pues no pueden a lo mejor comer. ¿Cómo define en este caso el REF? Con una palabra sola, Gustavo González de Vega. Este es el tipo de preguntas que son difíciles, una reflexión rápida. Porque además, voy a decir la palabra, pero es que comparto el espíritu crítico de los aspectos que se han señalado, ya lo decía, siempre es mejorable, pero nada que me quede con oportunidad. Yo soy muy optimista, creo que es una oportunidad, es nuestra gran oportunidad y prácticamente la única que tenemos porque lo necesitamos para cualquier tipo de desarrollo desde Canarias. Entonces, seguir enfocándome en el optimismo de hoy es una oportunidad y la mejoraremos incluso con futuras mejoras de nuestra normativa, nuestro REF, nuestro foro canario. Pues agradecer la sinceridad y también toda la información que nos ha facilitado Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, que yo no sé qué ha sentido cuando ha vuelto a la zona franca, que entiendo que la visita habitualmente, pero claro, al haber formado parte de ella de manera tan directa, no sé qué se siente también, si le da un poquito de hormigueo el ver estos entornos tan mágicos también, ¿no? Y tan importantes para Canarias. Siempre. Me siento en casa, absolutamente. Me siento en casa, tengo un cariño muy, muy, muy especial y desde luego no, es algo que siempre irá conmigo y además quiero que sea así. Siempre deben venir en la mochila, en tantos viajes internacionales que me toca hacer y el discurso y el mensaje de nuestras zonas económicas especiales, de las zonas francas y la SEC, siempre va conmigo. Pues que así sea. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Pues como siempre ha sido un placer poder conocer un poquito más algo de la economía de Canarias con personas expertas, con profesionales, con miembros del gobierno, en este caso, como ha sido el caso del viceconsejero de Economía e Internacionalización del Ejecutivo Regional, Gustavo González de Vega, que nos ha dado todos esos datos importantes del REF y de la zona franca de Canarias. Y como siempre también sabes que te invito a seguir escuchando podcast de World Media. Tienes más de 200 capítulos de aquí para atrás, cine, música, economía, zona franca, puertos, mucha actualidad. Y también, pues si quieres saber un poquito más de la zona franca de Gran Canaria, tienes información en zonafranca.org o puedes enviarles un correo a info@zonafranca.org. Yo me despido, soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y como siempre también, te deseo que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.